Bueno, en este momento hablar sobre el pago como modo de extinción de las obligaciones. En ese sentido podemos decir que el pago pues, es el modo normal de extinguir los vínculos jurídicos entre un deudor y un acreedor. También podemos decir que es el cumplimiento de una prestación debida a un acreedor para satisfacer el derecho de éste. En este sentido, pues podemos decir que el acreedor ya no puede exigirle nada al deudor si ya se ha realizado este pago, porque pues ese pago extingue el nexo jurídico que los unía. Por regla general ya se solucionó, entonces ya no le puede exigir más. El pago al que refiere el artículo 1626 debe ser entendido ampliamente, no solo como el pago de dinero en una obligación, sino que también se debe entender en el sentido de que se pagan obligaciones de dar, se pagan obligaciones de hacer y se pagan obligaciones de no hacer. Cuando hablamos de pagar obligaciones de dar, nos referimos que hace relación a la tradición o la entrega de la especie o del género del objeto que se está entregando en dación. En este orden de ideas también podemos continuar con el pago de hacer. Ese pago de hacer se realiza cuando el deudor ejecuta un hecho o una actividad que satisface el interés del acreedor. Y también tenemos pagos de no hacer. En este sentido se paga mientras el deudor se abstiene de realizar una actividad que es de interés de su acreedor. También podemos decir que para que haya un pago pues debe existir una causalidad de ese pago. Esto supone que una obligación preexistente sirve de causa para que se realice ese pago. Si no hay una causa, pues el pago en ese sentido es inválido. Y pues también podemos decir en ese sentido que existen causas en una obligación civil y también existen causas en una obligación natural. Si bien en estas últimas, o sea en la obligación natural, se niega la exigencia de este pago, pues también podemos decir que ese pago puede ser voluntario por parte de su deudor. Ahora veamos, ¿por quién se debe hacer el pago? Entonces, podemos decir que toda persona está autorizada para pagar una obligación propia o ajena, sin que el acreedor pueda negarse a aceptarla. Esto porque si se le está pagando, pues se está diciendo que se satisface el derecho que el acreedor tiene, solamente con la excepción de que si para cumplir la obligación se ha considerado la actitud o el talento del deudor, no podrá ejecutarse por una persona que no lo tenga. Esto, ¿cómo se podría ejemplificar? Podemos decir que no se puede mandar o pagar una persona que es un músico, que no tiene ningún conocimiento sobre una edificación de casas o sobre construcción o las construcciones, y se lo envíe para que pague, en ese sentido, para que él pague la deuda que no es esa. Pues para que se pague se debe enviar una persona calificada. En este sentido, no se puede obligar al acreedor a que reciba dicho pago. Entonces allí sí se podría negar. Tenemos también el pago por deudor único o su representante. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en que el deudor único es el deudor absoluto y es el pago normal que puede realizar el obligado. ¿Quién es este obligado? Es la persona que contrajo dicha obligación en el momento de un contrato, por ejemplo. Él sería el primer llamado a realizar el pago. Sin embargo, existen unas personas que se pueden denominar sus representantes. Él puede tener sus representantes
En este caso pueden ser sus herederos, el tutor, el curador o sus mandatarios legales. Si ellos pagan en su nombre, pues el efecto de este pago es la extinción total y absoluta de dicha obligación, es decir, que el vínculo obligatorio desaparece tanto por su aspecto activo y también por su aspecto pasivo. Si el pago pues se realiza de manera parcial, la obligación también se extingue de manera parcial y subsiste en el saldo insoluto, es decir, en el saldo que no se ha cancelado. También tenemos el pago por persona interesada en la solución de la deuda. Estas personas pues vamos a denominarlas de la siguiente manera. Tenemos el pago por codeudor solidario. En este sentido, el que paga solidariamente se le declara subrogado en el crédito, es decir, que él queda con todos sus privilegios que tenía el acreedor inicial, con todos sus accesorios y con todas sus seguridades para que pues, después se le responda. En este sentido podemos decir que la obligación no se extingue con el pago, es decir, que la obligación subsiste total o parcialmente a cargo de sus codeudores solventes. El deudor solidario que pagó pasa en este caso a ser el acreedor. También tenemos el pago por codeudor de obligaciones indivisibles. La obligación se extingue totalmente y podemos decir que ese pago genera en favor del solvens, o sea de quien paga, un crédito a cargo de los codeudores beneficiarios, o sea a los que él benefició. Pero este pago no genera un subrogado, es decir, solamente acepta que se le retribuya lo que él ha pagado. También tenemos el pago por fiador. En este sentido, el fiador es un deudor subsidiario que cumple obligación ajena. En esta acción, la obligación principal no se extingue y en este caso el fiador que paga queda subrogado y pasa a ser el acreedor. Es decir, el acreedor ya satisfecho le deja el puesto, digamos así, al solvens que le pagó y este pasa a ser el acreedor en este caso. También tenemos el pago por el propietario de la cosa hipotecada o de la cosa pignorada. Entonces tenemos aquí que la hipoteca se puede realizar o se realiza sobre bienes inmuebles y la pignoración se realiza a bienes muebles. Si bien es cierto en los dos casos, pues las dos personas son interesadas en que el deudor cancele para que no se haga efectiva la garantía sobre dicha hipoteca o pignoración que se ha realizado con anterioridad. Entonces, si el dueño de la cosa, en este caso, paga o cancela, entonces él queda considerado legalmente subrogado con todos sus accesorios que la subrogación conlleva. Pero si el pago lo realiza el dueño de la cosa pignorada, en este caso sí no genera subrogación, solamente exige que el deudor principal pues le realice el reembolso de lo que él ha pagado. Si no lo hace, pues estaríamos frente a un enriquecimiento injusto. También tenemos el pago por acreedor de grado inferior, que está estipulado en el artículo 1668 del Código Civil, numeral 1, que también produce efectos subrogatorios. También tenemos el pago por persona no interesada en la solución de la deuda. La ley, en este caso, como ya hemos venido mencionando, autoriza pagar deuda ajena aunque se carezca de interés jurídico, salvo que la prestación exija, como hemos venido diciendo, exija que sea pagada por un deudor que cumpla unas actitudes o unos talentos o unas capacidades especiales. Entonces, en ese sentido podemos decir que puede pagar cualquier persona a nombre del deudor y podemos mencionar tres formas que tenemos a continuación.